Hola, si buscas recetas saludables y quieres consentirte todos los fines de semana, estás en el canal correcto. ¿Qué tal, amigos de YouTube? Nuevamente saludándolos desde su canal Lauren, un sazón peculiar. Hoy les presentamos un nuevo video y una nueva receta que ahora les vamos a compartir. Bueno, pues en estos momentos les vamos a compartir una receta, pero antes te pido que te suscribas a mi canal, que actives la campanita y para recibir las notificaciones de nuestros nuevos videos que vamos a estar subiendo. Y en este momento les invito a que vean cómo vamos a empezar a preparar y qué es lo que vamos a necesitar. Bueno, pues ahora les voy a compartir una receta de cómo hacer su propia longaniza. Nosotros aquí mejor así lo vamos a preparar. Miren, en estos momentos aquí voy a necesitar medio kilo de carne de puerco. Aquí tenemos un poco de guajillo para remojarlo, son 6 guajillos, una cucharadita de cominos y un diente de ajo grande. Lo vamos a remojar, a proceder a preparar las cosas. Bueno, pues como pueden ver, ya está nuestra carne previamente preparada, lavada y picada. Y aquí tenemos los guajillos ya remojados, aproximadamente como 1 hora. Vamos a proceder a molerlo para hacer nuestro marinado de nuestra carne. Bueno, pues aquí le ponemos la cucharadita de cominos, y le ponemos el ajo y vamos a proceder a molerlo. Bueno, pues como ven, ya está aquí molido nuestros enseres y con el guajillo. Y miren, se me había olvidado, le vamos a poner media cucharadita de sal y pues lo demás es al gusto. Lo batimos muy bien antes que le echemos la salsita y lo vamos a poner a colar. Como ven, miren, hay que lo batimos bien y lo dejamos por lo menos esta noche que se marine bien para que después ya tengamos nuestra rica longaniza. Verán, bien sabroso, que queda bien marinadito. Bueno, pues miren, aquí finalizamos que tuvo que reposar toda la noche y miren cómo queda ya la carne marinada bien. Ya está listo para freírse y se puede preparar así. Lo puede uno preparar, ponerlo en topper bien cerradito, y en el momento que necesite uno comer longaniza no es necesario. Si quieren le pueden poner en tripa, comprar la tripa y ponerle, pero si no, así en un topper solamente se tomará un poco, lo que se necesite, y se va friendo. Pero sí se puede guardar durante un buen tiempo. Bueno, pues ahora miren, ya preparado así, ahora te voy a compartir cómo puede uno hacer una rica receta, que te vas a quedar sorprendido. Bueno, pues ahora mira, vamos a preparar unos ricos tacos con esta longaniza, acompañado con una piña en almíbar, unos chilpotles adobados, con la salsa de coca, un poco de cilantro y con unos limones. Vamos a proceder a prepararlo. Bueno, le vamos a echar una cucharadita de aceite para que no se pegue la carne, porque ahorita como está nomás con jugo, con agua, luego se pega. Así es que con una cucharadita para embarrarle el sartén nada más, y ya procedemos a ponerle la carne. Bueno, aquí le vamos procediendo a echarle en el sartén para que se fría nuestra carne y preparemos los tacos. Bueno, aquí está, miren, para cuando llegue familia de emergencia y tiene uno preparado,
lo ponemos y lo freímos, preparamos la salsa y el picadillo de cilantro y ya tenemos que dar de comer, consentir a la familia. Bueno, pues mientras dejamos aquí nuestra carne que se esté cociendo, vamos a preparar nuestra salsa y nuestro picadillo de cilantro para preparar los tacos. Bueno, pues aquí miren, vamos a picar el cilantro. Vamos a picarlo finamente para ponerlo en nuestros tacos. Vamos a picarlo así. Bueno, pues ahora ya picamos nuestro cilantro, que fue previamente lavado y desinfectado. Miren, ya está picado, ya está preparado. Ahora vamos a proceder a preparar nuestra salsa de chipotle con coca. Bueno, pues ahora miren, vamos a proceder a hacer nuestra salsa de chilpotles adobados de la costeña, y luego vamos a proceder a ponerle un poquito de coca. Miren, es muy poquito, nomás es muy poquito, no se le echa mucho. Miren, es medio vasito, con todo lo que le puse, es medio vasito nada más. No se le echa mucho. Vamos a proceder a molerlo. Bueno, miren, ahorita ya lo molimos la salsa. La salsa de chipotle, cualquier tipo de chipotle sirve. Si saben hacerlo el chipotle adobado, pues también sirve cualquier tipo de chipotle. Ahora le pondremos otro poquito de coca para que quede un poquito sueltecito nuestra salsa, que no quede muy espesa, porque si no pica mucho y le vamos a echar nuestros tacos y nos va a picar mucho. Pero bueno, así es, que esté picosito, pero no tanto, así que esté un poco sueltecito, que no quede muy espeso. Miren, tiene que quedar, por lo menos es un vasito tequilero, de medio para moler y medio para enjuagar la licuadora, y miren, así queda nuestra salsa para preparar nuestros tacos. Miren, se tiene que estar moviendo constantemente, de vez en cuando se tiene que venir a mover para que no se vaya a pegar y nomás un solo lado se cueza. Tiene que cocerse bien, se va moviendo. Bueno, pues miren, ya se acabó de consumir el juguito que tenía. Ahora lo vamos a dejar que se dore otro poquito y ya le vamos a poner el almíbar. Bueno, pues miren, ahora vamos a proceder en abrir la lata. Se puede también comprando una piña y preparándola en almíbar, pero pues no tan fácilmente aquí la encontramos. Entonces, por eso pues vamos a proceder a prepararla. Vamos a quitar un poco de jugo. Bueno, pues como pueden ver, ya le quitamos el almíbar. Vamos a proceder a cortarlo aquí mismo para ponerlo en el sartén. Lo vamos cortando y ya se va a ir poniendo ahí en el sartén. Bueno, miren, ya está rebanada nuestras piñas. Ahora vamos a proceder a ponerlos aquí en el... que no se rebanó, ahorita lo vamos a rebanar también. Aquí miren, así lo rebanamos bien para que quede muy bien picadito y se mezcle bien con nuestra carnita y que quede muy sabroso. Bueno, una vez ya mezclado nuestra carne con la piña, le vamos a poner un poco, la mitad puede ser del almíbar, para que no para que hierva un poquito y esté bien mezclado el almíbar con la carne y con la piña que tiene. Se le echa, miren, solo un poquito nada más para que quede bien mezclado. Como pueden ver, ya está, no debe de secarse muy seco, debe de quedar así, miren, medio cremosito, para que aunque se ponga en la mesa no se seque y tiene que quedar así medio cremosito nada más.
Bueno, pues miren, ya una vez terminado, ya terminado esa receta, ahora vamos a probar cómo nos quedó. Vamos a hacer nuestro rico taco con una tortilla azul, bien sabroso. Vamos a ponerle suficiente piñita para que esté muy rica. Vamos a ponerle un poco de cilantro. Un poco de limón. Y miren, no es igual que compre uno nuestro taquito tan pequeñito, aquí lo vamos a comer un tacote. Y con un poco de salsa, miren, bien sabroso. Lo pueden hacer con chipotle también, como les digo, que si saben prepararlo, pues miren, vamos a probar nuestro taco. No tienen ni idea. Pruébenlo y de verdad está muy sabroso. Qué rico. Si te gustó esta receta, danos un me gusta y comparte con tus amigos. Si tienes alguna duda por nuestras recetas que estamos subiendo, déjanos en la caja de comentarios. Y hasta pronto, hasta la próxima receta. Que estén bien, adiós.